Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves, noche más, jueves de premios, en la caja negra y estamos para hablar de la actualidad. No vamos a hablar de los premios. Hay otras actualidades también y vamos a hablar de la universidad, de las universidades públicas privadas. Como todo el mundo sabe, hay unas propuestas, dos propuestas serias ya formales, diríamos, de crear universidades o secciones de universidades privadas en Asturias. Una, la Alfonso X, me parece que se llama, que es en el Calatrava, en los solares estos del ayuntamiento, que son subterráneos, por cierto, será la primera universidad del mundo subterránea. Y la otra en Avilés, a cargo de la Nebrija, una sección nada más, sería más reducida de enfermería en principio, ¿no? Entonces, pues empezaron, claro, esto ya viene de atrás, pero ahora ya se precipita. Empezaron las polémicas, que sí, que no, que no hacen falta, que tal, que es solo para ricos, que el que paga prueba, que no, que lo que está mal es la pública, por eso vienen estas universidades privadas a suplir las deficiencias de la pública, etcétera. Y entonces, para hablar de esto y de lo que del mundo universitario en general en Asturias, pues tres invitados, que paso a presentarlos de derecha a izquierda. En primer lugar, Susana Álvarez Otero, que es profesora de Económicas en la Facultad de Económicas Oviedo. ¿Qué tal, Susana? Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Es un honor. Lo es para mí también. Gracias. En segundo lugar, Jacobo Blanco, que es el decano del Colegio de Sociólogos y Ahora soy vicedecano. Ahora eres vicedecano, sí, te degradaron. Me he autodegradado. Te has autodegradado, bueno, pero es importante también. Vicedecano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias. Sociología y ciencia política, en versión políticamente correcta. Eso es, pues muy bien. Gracias, Jacobo, por estar aquí. Bienvenido. Pues muchas gracias. Y en tercer y último lugar, los últimos serán los primeros, Ana Ardison, que es profesora de alemán. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Gracias. Y liberal, además, es liberal, como se verá próximamente. Bueno, sí, soy más tradicionalista. ¿Eres tradicionalista? Sí, hoy más que ayer y menos que mañana. O sea, ¿te vas a hacer carlista? ¿Iba a hacer yo lo mismo? Ya, pero es que el carlismo se ha degradado. Pero ahora saltar de un liberal a un carlista es difícil, es un salto mortal. No puede ser porque son socialistas. Claro. El carlismo nunca fue. Bueno, vamos al tema, que nos dispersamos antes de empezar, que es el Colmedia. ¿Qué os parece esto? La universidad, yo creo, la universidad del gobierno, porque la universidad, por mucho que se hable de autonomía universitaria, el 80% del presupuesto o más lo pone el gobierno del Principado, o sea que es la universidad del gobierno. Bueno, tampoco está mal, es así, ¿no? Y reaccionó, yo creo que es por eso, habría que verlo, pues diciendo que las matrículas, pues sin coste, ¿no? Por lo menos en primer curso y en sucesivos años se iría implementando esta medida, ¿no? Yo creo que es una manera de cerrar el paso a la universidad privada, que es cara, por lo menos es carísima respecto a matrículas a 0 euros, ¿no? Eso, la diferencia es abismal, ¿no? Pero a ver, defiende la universidad pública, tú que eres profesora de la universidad pública. Muy bien. A ver, gánate el sueldo. Me voy a ganar el sueldo. A ver, sí, te sorprendo. Son dos debates, ¿eh? Uno el tema de la gratuidad y otro el tema universidades públicas, privadas. Lo dejamos el primero y luego pasamos al segundo si quieres, ¿no? Como quieras. Vale, tú mandas. No. Yo soy defensora de las universidades de calidad, incluso de las instituciones que se puedan llamar universidades, punto uno, y como defensora del libre mercado en cualquier circunstancia, mercados competitivos, mercados financieros, la libertad de elección, ¿de acuerdo? Vamos a ejemplos personales. Mis padres llevaron a sus hijos a colegios de pago, mis hijos. Es decir, eran defensores de esa educación porque consideraban que era mejor y ahí fueron los jesuitas, dominicas y demás. Yo he llevado a mis hijos a colegios públicos porque considero que... y soy profesora de universidad pública. Bien, ¿creo acertada la medida de que el Principado permita instalarse aquí las privadas? Yo creo que no se debe impedir nada. Punto número uno. Punto número dos. Nada bueno. Nada que sea bueno. Efectivamente, claro. Ahí las has dado. Y ahí las has dado. Claro. Entonces, que se implanten universidades, pero que se puedan llamar universidades.
Dicho esto, hay universidades privadas de calidad y universidades que no lo son. Ni siquiera deberían de tener el nombre de universidades, y el nuevo decreto, que eso es con lo que estoy absolutamente de acuerdo, va a fusilar a muchas. De la misma manera que hay universidades públicas de calidad y otras menos. Dicho esto, la universidad pública ofrece más calidad de investigación, evidentemente está financiada con fondos públicos, ahora en mayor medida, porque, dicho esto, lo que pagan hasta ahora los universitarios, el coste es una parte pequeña del porcentaje total, ¿vale? Con lo cual, pero bueno, es más dinero, y es dinero del Principado, ¿de acuerdo? Bien. Que sale del bolsillo de los asturianos. Totalmente de acuerdo. Y Bien. Y del resto de los españoles. Han venido y se han autorizado por una cuestión de mercado, faltan plazas en enfermería, en medicina. No se me ocurre que ninguna universidad privada venga aquí a enseñar el grado en mecánica, cuando hay una universidad pública, lo enseño, y sobran plazas en el grado de mecánica en la EPI. Nadie. Luego es una cuestión de mercado, punto número 1. Lógico. Punto número 2, estas dos universidades, Nebrija y Alfonso, cumplen los requisitos de este nuevo decreto, que yo creo que es imprescindible que hablemos, porque hay que fusilar a entidades que están ofreciendo títulos a cambio de nada. Entonces, poniéndome a favor del gobierno y la señora ministra, hay un decreto que obliga a que para que algo se llame universidad, y todas las universidades públicas lo cumplan, deberán invertir el 5% de su presupuesto en investigación, captar recursos externos equivalentes al 2%, el 50% de su profesorado debe ser doctor y al menos el 60% tener experiencia acreditada en investigación. O sea, y que además, la Complutense ANECA, la van a cerrar. La ANECA, perdona. ¿Van a cerrar la Complutense? No lo va a cerrar. ¿Por el asunto Begoña? No, no tiene Porque nada no que ver. cumple, ¿eh? No, a ver, si me dejas terminar, que me estoy alargando. Bien, dicho esto, si una universidad privada que se va a instalar aquí separó la europea, has mencionado a la Nebrija y tal, que tiene, separó la europea, ¿por qué? Porque no cumple esto ni de chiripa, ¿vale? Entonces, igual que a mí me ponen ANECA y cualquiera que quiera hacer carrera universitaria, se nos ponen ANECA para acreditar los grados, ANECA para acreditar cualquier cambio, pues ANECA para decidir si una persona, si una institución es o no privada. ¿Pasan el filtro de ANECA? Perfecto, la europea no ha pasado. Conclusión, no se le deja. Cuando tengan el informe de ANECA, que vean plazas libres, las de medicina. Dicho esto, una cosa que dijo el rector, las prácticas que son obligatorias en medicina, que se hacen en hospitales públicos, que sean para los egresados, para los licenciados en medicina pública, que vayan a la Quirón, o vayan, porque ahí hay un cuello de botella muy importante. Bueno, ese cuello de botella se inventa como todo, ¿eh? Porque igual que en las prácticas puede haber 10 alumnos, puede haber 20 también, no pasa nada. O sea, se pone muy peras, se pone muy exigentes. El papel lo aguanta todo. Claro. Yo conozco de un caso concreto en un máster de formación del profesorado que es requisito indispensable tener un B2 de una lengua de la Comunidad Europea, donde el número 1 de la parte que yo hice no tenía ninguno. Lo habían enchufado ahí, quitándole la plaza a alguien que sí cumplía. O sea que sobre el papel, bla, 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 y muy duros con las privadas, pero con la pública, manga ancha. ¿Cómo con la manga ancha? Todas las manga ancha. Todas las caso públicas... Begoña, el caso que acabo de contar yo, que creo que no son anecdóticos. Pero entonces, ¿qué tiene que ver el caso de Begoña con el número de doctores que hay en la Complutense? Pues que ella es una que no tiene doctorado, bueno, ni vamos, no tenía ni bachillerato. Bueno, y estaba en un máster. No, y su marido la tesis se la copiaron. Bueno, o sea que sí creo que tiene que ver... Su marido que estudia en una universidad privada y se doctoró una tesis bajo 7 llaves. La mía está fusilada y en internet, a ver, que la copien. Fue la primera de España. La tesis doctoral del presidente del gobierno yo la leí y la encontré en internet, ¿eh? O sea que... Sí, bueno, una vez que le presionaron para... Claro, la encontré en internet. Ah, bueno. Y se, de sus negros. Y se doctoró en una universidad privada también, ¿no? De sus colaboradores. Lo que yo quiero decir es que habrá que exigir a la pública lo mismo que se le exige a la privada, que no se exige. Que tenemos casos públicos. Te equivocas. Hombre, las clases públicas. Es que son públicos los casos. Son públicos. Públicos de casos de que no cumplimos el número de doctores en proyectos de investigación. A ver, pues para ser catedrático tienes que ser doctor. Sí, claro. Bueno, para ser catedrático tienes que ser doctor, tienes que haber sido titular, tienes que haber sido acreditado por ANECA y tienes que superar un concurso. Menos si te llamas Begoña. Vamos a ver, no confundamos. El problema, Susana, es que la pública se autoevalúa.
Ahí No, estamos. no. La evalúa ANECA. ANECA. Todos profesores de la pública. Claro. No, son comisiones objetivas que han acreditado. Objetivas, demonio. Pero vamos a ver, todos profesores de la pública. Pompeu Fabra es una excelente universidad. Igual que hay privadas que dan pena. ¿Sabes qué evalúa a la pública? El índice de Shanghai, ese es el que lo evalúa. Y resulta que no aparece ninguna entre las 200 primeras del mundo. Claro, la del Oviedo ahí. está la 301, creo. No unos de la ANECA que son primos de los evaluados. Y de las primeras que aparece la Universidad de Barcelona, que es una universidad pública. Sí, las bien. universidades Sí, Claro, pero estamos hablando de la de Oviedo, que está en el ranking, está más bueno, déjanos. A ver, Jacobo, que no lo dejamos hablar, que es al vicedecano. A ver, vicedecano. No, vamos a ver, a mí lo que me sorprende es que tengamos este debate en Asturias sobre universidad pública o universidad privada. La única comunidad donde no hay privadas. No, la única universidad, es que es un caso rarísimo en el mundo occidental donde no hay ninguna universidad privada. Claro. Es una cosa muy rara. Es que Asturias es Albania. Es una cosa muy rara. Bueno, eso es tu vieja tesis de, Claro. de tiempos de no sé cuándo. Bueno, vale. Digamos que a mí eso me sorprende, porque es que hay universidades privadas, no solo en todas las comunidades autónomas de España, sino en la mayor parte de las regiones de Francia, de Alemania, etc. En Alemania hay 200 y pico universidades privadas. En Francia hay cerca de 200, me parece que son también escuelas superiores y universidades, ¿no? Y el número de estudiantes en Francia es de torno al 20 y tantos % del sistema universitario, es de alumnos privados, igual que en España, que es el 23%, me parece, si no me despisto, de alumnos privados. En Alemania está un poco por debajo, en el caso de Holanda sube muchísimo, aunque en Holanda es un caso especial porque son universidades privadas, pero con una dependencia del Estado, bueno, pero digamos que a lo mejor. concertadas. En Estados Unidos, vamos a hablar de Estados Unidos o en el Reino Unido, por ejemplo, en el Reino Unido el sistema universitario es casi todo el privado, ¿no? Por lo tanto, a mí me toca un poco que estemos con este debate, por lo menos, de si universidad pública sí, universidad pública no. Universidad sí, privada sí, universidad privada no. Una cosa que me tiene un poco sorprendido. Segundo, tenemos que recordar que la educación universitaria, la formación universitaria, en principio no es un derecho. No es un derecho. O sea, el derecho, la educación obligatoria termina a los 16 años. A partir de ahí entramos en privilegios en función de, digamos, de lo que vaya seleccionando el sistema educativo. Y entiendo que debe ser un privilegio siempre y cuando sea un privilegio, digamos, en igualdad de mérito, condiciones, capacidad y cosas de tal. Que eso sí me parece importante. Eso sí me parece importante. Creo que el derecho a la educación, el privilegio de la educación universitaria debería ser, digamos, lo más igualitario posible, independientemente de la condición social, especialmente de la formación de los padres, que es el factor determinante para la formación y sobre todo la formación de la madre. ¿Por qué? Ya estamos hablando, ¿no?, de igualitario justamente en igualdad de condiciones de mérito, ¿vale? De mérito, estamos hablando de eso, ¿vale? No para todo el mundo, sino en condiciones de mérito. Y después, por otra parte, tenemos que pensar también que en Asturias, digamos que tenemos un problema de escasez de determinadas profesiones. Ya lo decía antes Susana, que tenemos escasez de personal de enfermería, de personal sanitario en general. Y no solamente en el sector sanitario, sino también en el sector de cuidado, es decir, lo que son residencias y cosas, falta personal sanitario. Y va a haber más cuando se empiezan a jubilar muchas de las actuales enfermeras que tienen ya una edad media de no sé cuántos, de 50 años, 50 y tantos y tal. Esta gente, digamos, estas empresas, porque son empresas, han olido lo que hay y, bueno, dice, vamos aquí. ¿Por qué? Porque al Principado, formar un médico o una enfermera, le puede salir formar a los médicos y enfermeras que van a formar las privadas le puede salir por 300 millones de euros tranquilamente, aproximadamente. No sé si me estoy equivocando, pero el orden de magnitud creo que puede ser por ahí. Unos 300 millones de euros, ¿vale? A unos 12.000 euros por cada chaval o cada alumno. Esa enfermería, el doble. Y por 6 años nos sale eso, ¿no? El Principado, en principio, no tiene ese dinero. Con lo que hace es subcontratar. Luego otra cosa es que por azares políticos acabemos matriculando gratuitamente a la gente en la universidad. Pero yo creo que el debate hoy no es ese, sino que es el otro. Es el yo otro. sí quiero hablar de eso. Es el otro. Entonces, bueno, yo creo que bajo esas premisas, yo creo que podemos empezar. Luego hay otra cuestión también, cómo se están aquí las universidades. Pues claro, estamos sabiendo que en el Calatrava se van a pagar 260.000 euros al año de alquiler. Hombre, si nos ponemos a mirar, eso no es nada. Es muy poco. Sale muy poco el alquiler. 5,2 millones es a 20 años. A 20 una años, concesión sí. a 20 años. A 20 años. Digamos que son alquileres quizá un poco privilegiados, igual que, por ejemplo, en Avilés Calatrava, insisto, es un sótano.
Sí, es un semisótano, sí. Va a estar la planta Sí, pero- la menos 3, que es la planta sí, de pero la teniendo calle. en cuenta que el ayuntamiento se ha comprado el Calatrava con el dinero de los obetenses, a mí me parece bien que encuentren algo que Sí. revierta, Bueno, ya que puedo- Totalmente revierta de a la acuerdo, ciudad. Pero Lo que di- ahí de acuerdo con Bueno, Carmen. pero- el precio de mercado de alquiler Lo de un hemos metro quitado, cuadrado. Pero no nos sale a pagar más, ¿eh? Porque van a pagar un alquiler, es que siempre puede ser peor. No, pero yo a lo que voy es que ese alquiler... Y van a hacer las obras, van a Pero, pagar Ana, las obras. Ana, pero ese alquiler no es a precio de mercado. No, pero que Claro, te digo esa que precio ya, de mercado. ya tenemos un agujero. Y en Con el Avilés, Calatrava vale. tenemos un agujero. Sí, o sea, hay y un si tapa agujero- un poco del agujero, yo amén. Y en Avilés, ¿eh? también se va a ceder el Palacio de Valdecarrazana. O Vale. el En Palacio Avilés estos sí de sabe a Avilés. pagar. En Avilés, o sea, aquí por lo menos hay un contrato de alquiler y hacen las obras y se comprometen al mantenimiento. O sea, Bueno, como y quiera que ahí sea, estamos hablando yo, de que- y a mí no se me puede acusar de hablar bien del ayuntamiento, ¿eh? Pero De aquí... que- Pero deja acabar Estamos hablando de que al están, vicedecano. digamos, están dándose ciertas facilidades, probablemente estamos hablando de ciertas facilidades que privilegian, digamos, a estas universidades. En este caso lo digo como privilegio negativo. Estas universidades, estas facultades, mejor dicho, que se van a instalar en Oviedo y que además no van a ser universidades propiamente dichas, sino centros adscritos a otros centros que están en Madrid, Sí. me imagino. No sé dónde está el Alfonso X. El Alfonso X en Madrid. Está ahí a las afueras no, de Madrid. Está a las en- afueras. Está a Tiene las tres afueras. ubicaciones. Sí, exacto, fuera. y la Nebrija exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que para empezar, tenemos que empezar por ahí, o sea, pensar eso, que no estamos hablando de un privilegio y de qué raro que estemos hablando de universidades, de este debate, que es un debate ya asumido hace mucho tiempo, ¿no? Yo, A ver, es de momento lo equivalente. dejo ahí. Lo que pasa, porque el gobierno de Asturias es socialista y ha dado la autorización, ¿vale? A pesar de ser... Social comunista. A pesar de ser privada, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues con lo que pasó con los colegios concertados, que hay más demanda que oferta y que les sale muchísimo más barato hacerlo así que ampliar plazas en la universidad pública. Porque ¿qué pasa? Que el 77,5% del presupuesto de la universidad lo paga el Principado. El 90. No, Creo que bueno, es el yo 90, acabo de ¿no? buscar el dato y me salió eso, ¿eh? Porque Pues yo sé pagan que era 90, no sé cuánto. todo el No, personal cerca de la del 80. universidad, todo el personal Sí, de la sí, sí, universidad sí. lo pagamos los asturianos y los españoles, ¿eh? Y entonces, claro, aquí viene, yo sí quiero hablar como muy mal gestionada la universidad, porque en vez de coger, entonces, a raíz de eso, la Universidad de Oviedo, pública, vamos a decir ahora ya, tiene un superávit de 2 millones de euros, ¿no? Y entonces, en vez de invertir eso en en comprar máquinas, en pagar más a los investigadores, en atraer talento, en mejores instalaciones, que voy a explicar lo que quiero decir ahora, regala la matrícula. No, eso lo regala el Espera, Principado. bueno, no. Es el Principado el que... Es el Principado. Es el Bueno, sí, Principado pero el que va a pagar decreta eso, es el eso. Principado. mismo. Y entonces yo voy a contar que mi hija estudió medicina en Santander y que para estudiar anatomía en los primeros cursos tenían un cadáver que yo no sé cuántos cientos de años tenía aquello, estaba súper recachutado, que se tenían que turnar, tenías que pedir permiso, o sea, tenían que turnarse, ¿vale? Era el cadáver, ¿no? Sí, tenías que cadáver. turnarse. Y una amiga suya del instituto, ¿no? Que tardó en encontrar su vocación, primero se matriculó en otras 2 cosas y hasta que se dio cuenta que quería ser médico, entonces se matriculó en el Alfonso X el Sabio, en Madrid. Tenían un cadáver por alumno. Bueno, pues, a ver, podías ir a estudiar las 24 horas del día si quisieras en tu cadáver, ¿vale? Entonces, a mí mi hijo me lo contaba con envidia, ¿vale? Entonces, pues ese superávit, ¿por qué no lo emplean en atraer talento, en facilitar el estudio? Vamos a ver. Y La ya universidad- acabo el escándalo del año pasado en odontología, que empezaron el curso sin profesores, es decir, Sí. no empezaron, Sí. pues... Y ahí es donde digo que si en una universidad privada pasa eso, pues igual la cierran, pero en la pública no pasa nada. Claro que no. La Universidad de Oviedo está quebrada. Y no, yo lo digo solamente visualmente. Te das una vuelta por geológicas y está el andamio ese... No lo conozco más que en obras. No, es que tiene un andamio. Como no son capaces no tienen dinero para arreglar el edificio, ponen un andamio. El edificio verde, que ahora lo vendieron, ahora quitaron el andamio, pero llevaba con el andamio 4 o 5 años el edificio verde enfrente de la Junta. O sea, no tienen dinero ni para arreglar una fachada. Sí, pero es que entonces con ese superávit, ¿por qué no haces un estudio Bueno, pero de superávit teórico. qué es lo que está pidiendo la sociedad y los estudiantes y ofreces más plazas de eso y menos de lo que no quiere nadie y que no tiene salidas? ¿Eh? Entonces, ¿qué es? Que es una agencia de colocación al final.
A ver, respecto a lo que señalas, el problema del mantenimiento de las infraestructuras es muy problemático. Dicho esto, no creo que la Universidad de Oviedo esté mal gestionada dentro de la situación que tenemos. Y, por supuesto, nuestra nómina está garantizada y es el Principado. Y si se van a dar matrículas gratuitas, que eso sería otra discusión, es el Principado. Yo creo que no hay discrepancia, que estamos aquí todos de acuerdo. Nadie se ha puesto en contra de la posibilidad de existencia de sí, todos los partidos de la izquierda, todos. Privadas, bueno, los aquí presentes. Todos los partidos, bueno, igual que podemos hablar de las declaraciones de Jové, que son para echarle de comer aparte, el señor el de Vox, bueno, tremendas. Yo lo que estoy defendiendo es que se puedan llamar universidades, que cumplan unos estándares. Hay universidades prácticamente online. Susana, pero ¿dónde pones el estándar? ¿Dónde pones el estándar? Donde quieras. Ahí o en otro sitio lo pones donde te parezca. Pero llega otro ministro y lo pone en otro sitio el estándar. Pero si dan clase personal que no es doctor, personal que no está formado, personal que no ha hecho investigación, personal que no se rompe la cabeza para publicar artículos JCR que le permitan acreditarse, oiga, que les llamen centros de formación o centros expendidores de títulos de enfermería, pero que no la llamen universidad. Pero el baremo lo pones donde quieres. Llega un ministro nuevo y dice 90 doctores y cierras todas las universidades de España. Claro. Y las públicas también las cierras. Claro. El baremo lo pones donde quieras. Pero hay que poner, pero evidentemente, pero hay que poner unos mínimos, pero es que hay universidades privadas y otras online que ni por asomo hay doctores, ni por asomo hacen investigación. Entonces, ese tipo de profesorado no puede dar la misma formación. A ver, ayer ministro y digo, o el 90% de las universidades son doctores o profesores, o las cierro, y cierro todas las universidades de España, públicas y privadas. Claro. Eso no quiere decir nada, que haya un baremo. El baremo es aleatorio. O sea, para ti tener un título de doctor o no tenerlo es irrelevante. Para ti, una persona que tenga 49 JCRs como me presenta a la cátedra es lo mismo que no haber publicado ni en la hoja parroquial. Hombre, entonces ¿a qué estamos dedicando? Estoy diciendo lo contrario. Que yo digo, el 90% tiene que ser doctores. Como no lo tienen, cierran todas las universidades. Bueno, pues mira, lo baja a otro nivel, pero es que hay universidades online que se ponen en un garaje dando clases online y expidiendo títulos. ¿Eso es la misma formación que nosotros estamos dando? Estuvo en un garaje muchos años. Sí, claro. Pero es que... claro, en un almacén de piensos, para ser tener exacto. Un título, todos los años los diferentes colegios profesionales le revocan el título, o sea, le revocan el derecho a ejercer su profesión a un montón de gente que sacó en su día el título. O sea, a mí, estamos hablando aquí... Para empezar, en España hay demasiadas universidades, hay demasiados grados, aquí sobran licenciados y faltan fontaneros y electricistas. En eso estamos de acuerdo. Entonces, que una universidad... Yo cuando estudiaba decía, me acuerdo que... Y ahora pasa con medicina, pues la medicina de La Laguna en Tenerife no la quiere nadie. Y también, por ejemplo, está tan devaluado los títulos que expiden, como se diga, la universidad pública y la privada y todas, que han tenido que hacer exámenes a posteriori. Antes tú estudiabas abogado, ¿vale? Estudiabas Derecho y eras abogado y ejercías. Y ahora tienes que hacer un examen de la abogacía. Medicina, el MIR, el otro no sé qué, farmacia, el FIR. Pues, ¿eso qué quiere decir? Pues que salemos rebuznando de las universidades. Así como... Bueno, en el caso del suena MIR muy mal, pero es así. En el caso del MIR es por el número de plazas disponibles en hospitales. Que siempre son defectuosas. Esa es otra... En hospitales públicos. Exacto, en hospitales públicos, correcto. Y luego hay que poner un filtro a los que entran. Hay que poner un filtro que como es la nota. La burocracia. Y hay gente con mucha vocación que no llega a esa nota. Es una burocracia barbaridad que se ha inventado. La administración es tan grande que ellos mismos ahora han tenido que quitarla para tener suficientes médicos, ¿vale? Ahora van a poder contratar a gente sin MIR, sin nada y sin haber todavía convalidado el título extranjero. Porque esa es otra discusión, la burocracia, no burocracia, burocracia. Sí, no, que es tan restrictivo que se han puesto piedras en sus propias ruedas y ahora se la están saltando. Para operar a tu hija, que es médico, si alguien tuviera que operarla, ¿prefieres a alguien que haya pasado por una buena universidad, que haya hecho un MIR, que tenga su residencia, que esté formada, o alguien que haya pasado por esas universidades que no exigen ni un filtro? No, yo digo que haya pasado por Oxford, yo por Oxford.
Claro, Hombre, es que, claro. claro, No te lo explican, no te dan a elegir. Evidentemente, pero No, por eso te hablo. menos de 2 jornadas. Muy bien, Javier. Claro. Muy bien, pero estamos de acuerdo. Pero mira, primero hay que poner un filtro. Hay privadas y universidades online que ni de lejos llegan a esto. Y no sé quién está, perico los palotes dando clase, punto 1. Y luego la calidad Los de mismos profesores la de la calidad pública, Susana. de los egresados depende de la calidad del profesorado. Ayer vino a la facultad No, el señor... perdona. No me el cortes, por estudiante favor. también tendrá Espera, que tener déjala algo acabar, que ver. déjala acabar. Ayer fue a la facultad. Ayer en la Facultad de Economía y Empresa nos visitó Mario Draghi. Huérfano, ¿eh? Mario Draghi, huérfano en su momento, estudió en la Sapienza de Roma y fue al MIT. Entró en una segunda tacada porque cuando iba a hacer el primer examen tuvo problemas familiares, tuvo que volver a Roma. Bien, en el MIT se encontró con una hornada de profesores que hoy son considerados top. Es decir, de ahí salió un grandísimo economista que tiene una carrera fulgurante. Esa formación, aparte de cara, pero en su caso becado, la recibió porque tuvo grandísimos profesores. Entonces, evidentemente que queremos buenos alumnos. Fíltramelos, por favor, porque el baremo ha bajado muchísimo y la selectividad que No tenemos selecciona nada. ya no selecciona nada, estábamos de acuerdo. Pero si tú me filtras los estudiantes y tienes buenos profesores, el output, el producto que sacas por la puerta, el egresado, es mejor, está mejor formado y es más competitivo en el mercado nacional. Eso es indiscutible. Solo lo regula el mercado a posteriori. No hay otra manera de regularlo. Una vez que la gente sale, acaba, si está bien formada, tendrá trabajo y buen trabajo, si está mal formada, no tendrá Tiene trabajo. cabeza, porque hay gente que puedes empollar ahí y luego Nada. no aplicaciones No, eso es a posteriori. prácticas. No. Y hay facultades que se prestigian. Hay facultades. De todas formas, también. No se olvide de algunas facultades, había muy prestigiosas y otras nada. Química, Bueno, medicina son muy prestigiosas. La de económica ha sacado una acreditación internacional que, bueno, nos selecciona hay dentro. unas que tal, Hay y que hacer eso la gente lo esfuerzos sabe y por dice, ello. yo voy a estudiar en tal facultad porque es buena. Y a esta otra no, a eso me marcho pues a otra universidad, etcétera. Es el mercado que lo mide, no lo mide la NECA. La NECA, que son todos profesores, pero vamos son a todos ver, profesores, Javier, la todos NECA coleguillas, todos entre No, colegas. ay, no me digas eso. La Hombre, NECA no. utiliza los baremos. Dale con los para baremos, sí. filtrar los Y el guardia de la porra también utiliza baremos para poner una multa. Pero vamos a ver, Claro. unos baremos alguien que se pueda acreditar a titular tiene que tener tantas publicaciones, Sí, tanto claro, tal, claro. y eso es resultado de un Y trabajo. hay señores que los han pillado, que tienen de media una publicación diaria. Hay gente que la han pillado porque las hacen como churros, las publicaciones, como churros. Bueno, y ahora con la totalmente. inteligencia artificial. A una diaria de por día. media. A una diaria no, pero digamos, vamos a ver, digamos que la NECA se hizo para evitar un poco la endogamia universitaria, Sí. se montó para eso, Sí, eso está y bien. con el paso de los años, digamos que está relajando algunos criterios. Digamos que ahora, por ejemplo, ¿En cuáles? a mí se me sorprende, por ejemplo, Desde luego la endogamia eso de que se pueda muchísimo. firmar un artículo, pueden firmarlo 6 personas, por ejemplo, ¿no? Depende. Y claro, hay que dar, por lo menos que aunque no hayas escrito Hay nada, basta con que hagas una declaración jurada y que has escrito eso. O sea, Hay campos, la biología y la medicina, mucho. En derechos cosas. se publican de uno en uno y en económicas nos dejan hasta 4. Claro, a partir es- de 4 ya te penalizan. claro, y ¿En es qué la fa- cuestión. Entonces, se ve que poco a poco van abriendo un poco la mano en algunas cosas, porque claro, ahora la cuestión, la clave es, primero, la evaluación de las universidades de calidad, es primero que tengan muy pocos repetidores o que haya muy pocos suspensos, y la valoración subjetiva del alumnado hacia el profesorado, ¿no? Lo cual es como para partirse de risa, pero bueno, está eso ahí. Y segundo, después tenemos para la evaluación del profesorado está la NECA, pero bueno, la NECA es una cuestión también que está ahí, es más o menos objetiva, digo más o menos objetiva, porque no siempre hay gente que se queja. Yo nunca me he pasado por la NECA, pero hay gente que se queja de que, bueno, pues tener tus problemillas con el tema, ¿no? Para acreditarte y tal. Pero eso son enormes. Pero, ¿qué? Si se evalúan a sí mismos. Pero la cuestión es, ¿qué entendemos por ser una buena universidad? Una universidad que cumpla con todos los requisitos de la ley, con todos los, digamos, todos los estándares de calidad, que tengan los profesores superanecados y hayan publicado tropecientos mil artículos en los JCRs, no sé qué y tal. ¿Eso es una buena universidad? ¿O no es una buena universidad? O sea, ¿qué entendemos por una buena universidad? Porque, por ejemplo, porque claro, cuando hablamos de universidad pública, hay gente que piensa que estamos hablando de buena universidad y hay gente que piensa que estamos hablando de mala universidad. Exactamente igual que cuando hay gente que las privadas piensa que son muy buenas y hay gente que piensa que las privadas son muy malas, ¿no?
Hombre, vamos a ver, o sea, tenemos ejemplos de todo. Hay universidades públicas muy buenas y en España tenemos universidades privadas muy buenas. Estoy pensando, digamos, estas de ICA y ICA en Madrid, por ejemplo, de Navarra, la Pompeu Fabra, que también son Igual universidades que la siempre. Carlos III es una excelente universidad pública. Carlos III Bueno, es vamos una a universidad Los pública. rankings. Y a la inversa tenemos universidades. Vamos a hacer una pausa de hidratación, que ahora volvemos, que nos pasamos de tiempo. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta de la pausa de hidratación y aquí está la prueba. Tenemos aquí los recipientes con agua cristalina. Que estábamos comentando, bueno, decía yo ahora en esta pequeña pausa que claro, las evaluaciones son como son. Cierra aquí una universidad pública en España. Arde Troya. No, una facultad. Desde el siglo XI no se cerró ninguna universidad, desde el siglo XII no se cerró ninguna universidad en España. Una Claro. universidad. Bueno, en ese- sí, Franco cerró Alcalá de Henares, ¿eh? Cerró Alcalá de Henares. Era la Complutense. Era la Complutense Era y la ahora ha vuelto a Complutense. abrir. Se Ah, llevaron bueno. a Madrid. No, la de Oviedo se intentó cerrar en la posguerra. Querían llevarla para Santander, pero no se atrevieron. Yo creo que todo lo que no está cumpliendo su función debería pararse, ¿vale? Igual que todas esas universidades online y todas esas universidades privadas que no llegan a unos mínimos, que ahora Sí. mismo el decreto va a filtrar. Dicho esto, viajar ayuda mucho, salir ayuda mucho y en esto el mercado anglosajón, y hablo de universidades británicas, en Cambridge, estuve investigando bastante tiempo en un centro de investigación allí, y en Estados Unidos los profesores están obligados siempre a producir a un ritmo de investigación muy elevado. Claro. En el momento, porque de hecho el concepto de Y a, funcionario no existe. y a conseguir financiación también para sus departamentos. Correcto. Entonces, la diferencia respecto cuando volvías para casa. Yo estoy en una segunda guerra, una segunda oposición, no quiero personalizar. Hace mucho que podría vivir tranquilamente, decido no vivir tranquilamente, sino cumplir por lo que me pagan, porque considero que el sueldo que me paga el Estado no es solamente para dar clases, sino para investigar, hacer transferencia y demás. He aquí una persona modélica. No. Saca las flores, ¿no? Hago lo que puedo. La diferencia es que si no lo hago, me quedo en mi sitio y ya está. Ya está. Pero en Gran Bretaña, en Cambridge, donde estuve, en Estados Unidos, si no lo haces y esa evaluación que te llega, en nuestro caso son sexenios, allí son 5 años en Inglaterra, te vas a la calle. Te manda para casa. Y luego, claro. no todos los catedráticos cobran lo mismo, no todos los profesores, lo que llaman tenure position, cobran lo mismo, cobran el peso. Tú negocias, ¿me quieres de catedrático aquí? Págame por lo que vale. Aquí son lineales. Aquí hay buenísimos catedráticos en España, alguno de la Pompeu Fabra, de Mial, que quieren una financiación o una valoración diferente, es Para eso decir, una están valoración para eso horizontal. están las privadas. Exactamente, porque quieren cobrar distinto del catedrático para que en eso. su momento logró la posición Pero y ahí este problema, ¿no? problema lo hay en todas las fases de la educación. Porque Claro. en un instituto da igual Sí, que eso. seas bueno, que seas malo, los incentivos son Claro. los mismos. Es lo que se llama el incentivo perverso del socialismo. Entonces, No, aquí y el de todas maneras, volviendo, yo quería decir una cosa de la Sí. endogamia de la Universidad de Oviedo, porque hace unos años hubo el escándalo me parece que fue en Geológicas, que había un catedrático que se jubilaba, un departamento, no me acuerdo cuál, y quería dejar a su hijo. Sí. Y hubo una persona de fuera con muchísimo mejor puntuación, tenía artículos de investigación, tenía estancias en universidades extranjeras, no sé qué, y amañaron el concurso, entonces ella reclamó y estuvo ahí, yo no sé cómo acabó, pero endogamia hay un rato, desde hace tiempo en la Universidad de Oviedo, Complutense, desde hace En Ana, su tiempo. día había familias con 6 y 7 miembros en la De universidad. todas formas, hoy día yo creo que El ya padre, la madre, los eso hijos, la hoy día cuñada. yo creo que es más difícil que pase. Es me más dejas- difícil. me Porque dejas hablar. esto es hace poco, Es más difícil, o sea que pero también es esto que verdad, estoy contando pero es de en hoy la en día. Bien. Pero en la universidad privada... No, de Oviedo la pública. Yo lo digo que que en yo la estoy universidad privada la endogamia puede llegar a ser muchísimo mayor todavía. Ah, bueno, sí, Y es puede que ser estén peor, amigos, la siempre puede ser mujer, el peor. marido, Bueno, la claro. hermana, Eso en la pública el no sé pasa. qué. Eso en la pública eso pasa. puede Bien. pasar más y está pasando. Además, yo En conozco esta, casos la pública de casos aquí, concretos, ¿no? Yo conocí, Bien. vamos, que no puedo contarlo porque no puedo contarlo, pero conocí casos que tenían hasta el bar de la facultad, Sí. la familia. O sea, era una familia caló, ¿no? Hasta el bar. Abarcaban hasta el bar.
lo tenían, llevaban el bar de la facultad, eran el catedrático, la mujer, el hijo, la cuñada, el del bar, que era también otro cuñado, el no sé qué, tenían todo topado. ¿Qué pensáis del sistema universitario actual donde para ser catedrático hoy te evalúa una agencia donde ninguno de los que te ha evaluado puede ser de tu universidad? De hecho, va a evaluarse a Susanita Álvarez Otero. Bien, no puede estar nadie de su universidad, te evalúan de fuera. Pasas ese filtro que, como dice Jacobo, y he estado por ahí, se tarda un rato, unos más, otros menos, y que te pueden dar hasta en el carnet de identidad. Superas ese filtro que te permite presentarse con ese papelito que tengo en cualquier concurso. Yo me puedo ir a la Complutense, me puede ir bien. Y el tribunal que tengo, dentro de un mes, 3 son de fuera. Zaragoza, Valencia. Pero si esas 3 personas deciden que yo no debo estar, no soy catedrática. Es decir, la normativa es, pues no niego que haya pasado, Susana, pero esto, 3 son de ¿cómo? fuera. Y se eso necesita puede pasar, mayoría. Si te presentas pasa. a Con lo notarías, cual, todos son de fuera, el bueno, tribunal pues es ya de está. fuera. Pero me No, alegra pero que me mira, preguntas, podría porque haber- sí puedo no, decir una opinión sobre No, esto. pues mira, tengo compañeros en otras áreas donde han cogido los 5 de fuera. ¿Sabes por qué? Porque no tenían ninguno en casa que lo quería. Claro. Eso ya queda feo. Claro. Es decir, que alguien de casa... Mira, acabas de dar el ejemplo perfecto, que llamamos echa la ley, echa la señalización. trampa. Mira, yo podría ser 5 de fuera, y además fue un sorteo nacional, señora, es un sorteo nacional. Un sorteo en el departamento público con unos baremos. Hay gente que no quiere nadie de la casa. ¿Por qué? Porque, pues vaya usted a saber por qué. También en la vida no hay que ir haciendo enemigos. Es decir, yo considero que si el día de autos salgo aprobada, es porque los 3 que han salido por sorteo, igual que mi titularidad, y hubo tiempos, y he visto comisiones donde 4 de 5 son de la casa, consideran que yo valgo. Y si no... Pero vamos a ver, no es mucho mejor. Pero ya que preguntas, No es Esa mucho mejor. normativa es el señor... ya que el último preguntas qué ministro, el opino de la catalán. universidad, tanto pública como privada, la universidad, así sin más apellidos, voy a decirlo. Pues opino que es una estructura arcaica y que si no estuviera protegida porque necesitas el título expedido por la universidad, porque en las universidades privadas luego el título bien expedido tiene que estar bajo el paraguas de una pública, ya habrían salido otros modelos. La universidad va a rebufo, es una cosa que surgió surgió de la sociedad civil, ¿vale? Surgió de la Iglesia, que ha sido colonizada por el Estado y que va a rebufo. Y que si no, como digo, que si no fuera exigido el título expedido por esa institución, ya hubieran salido otro tipo de instituciones diferentes. Mejores, peores, no lo sé, pero diferentes. Y eso Estoy de acuerdo la contigo, universidad estoy de está acuerdo. congelada, intocable. Y puedes ponerle más burocracia, No, lo que te menos digo yo. burocracia, más no sé qué, más no sé cuánto, pero está congelada, Lo que digo yo. A mí intocable. me parece ¿Cuántas unos maximalismos ¿Cuántas facultades cierran en España? Jamás, ninguna, nunca. Bueno, la de Minas. Minas No la cerró. No la se fue cerró. Se trasladada. cambió de ubicación. Bueno, se ha fusionado. Lo que Se quedaba. ahogaron en el caudal, al cruzar el caudal yendo para Mieres, se De ahogó todas la formas, facultad. yo creo que deberíamos plantearnos también, más allá de si lo público o privado, yo creo que el debate debe ser si tenemos buenas o malas universidades. Lo he dicho al Y principio, estamos muy de acuerdo. mal o buen sistema educativo en general, porque muchas veces los problemas de la universidad no son tanto de la universidad, que también, sino de toda la formación de los 15 años anteriores de formación, de Bueno, los 3 hasta los 18. Pon un 5. Hasta ¿Cómo los se 18. sube a 6? Entonces, Ponle un que 4. llega al 5, A ver, que ponle- ves el ranking Espera, no llega ponle al lo que 5. quieras, ponle la Llega al evaluación que 5. quieras. ¿Cómo se mejora? La cuestión Solo es se cómo mejora se con competencia. ¿Cómo se mejora? Bueno, probablemente la competencia, porque la No hay otra competencia cosa. es pequeña la competencia entre universidades. en No, no España. la hay ahora. Todavía Pero, no la hay. pero claro, cuando hablamos de la cuestión es si queremos buenas universidades, ¿por dónde tenemos que empezar? Porque claro, decía antes Susana, o no sé quién era, que en su eras tú me parece, que en el departamento equivalente, o Javier, no sé qué, el departamento equivalente en Oxford sí, era, o en Cambridge, había 7 personas donde en Oviedo y no sé cuánto, pero claro, eran 7 personas, probablemente tuviesen una buena financiación para hacer investigación, pero también para pagar a gente que si tienen que marchar de viaje, tienen que hacer cualquier cosa, les estudiaran en su momento. Yo por eso lo que conocí en Estados Unidos. O sea, el profesor podía marchar porque tenía gente, digamos, que podía atender a sus, complementar sus necesidades de alguna manera, ¿no? Por otra parte, son profesores a los que se paga, extraordinariamente bien. Que, ojo, la universidad privada paga peor que la pública. El convenio debe ser un 30% más barato en cuanto a mano de obra que la pública, ¿vale? Por lo tanto, digamos que ¿cómo pagamos bien a un profesor? Lo que decíamos antes, el profesor negocia,
Está en su posición porque tiene capacidad para negociar en función de resultados. En el mercado anglosajón, en España no. No, sí, estamos hablando del mercado anglosajón. Y quizá en otros países también pase, no sé en Alemania lo que pasa, por ejemplo, o así, ¿no? En Francia sí que tienen, dentro de que es el mismo sueldo, unas ya hay horquillas, niveles de catedráticos, sí. horquillas de catedráticos distintas. Entonces hay una cierta competencia y cierta capacidad, digamos, incentivos, como dices tú, como buena liberal, hay incentivos para eso. Pero claro, lo que nos falla aquí, sobre todo en la universidad, es la financiación. Probablemente además la financiación pública no sea mala, lo que nos falla de nuevo es la financiación privada. Probablemente, que no lo sé exactamente, no sé cómo está financiada, no sé, la Sorbona o la universidad de estas alemanas de no sé dónde, ¿no? Pero a lo mejor lo que nos falla también es la financiación privada. Yo no sé cuál es el presupuesto que tiene la Universidad de Oviedo por investigación, pero es muy pequeño. Es muy pequeño, no creo que llegue, no sé si llegan incluso al 5% que exige la ley, no sé cuánto está, sinceramente no lo sé, pero falta dinero para investigar, para que los profesores puedan investigar, para que puedan dedicar horas. Tenemos que captar recursos. Perdón un momento, si el Principado asume todos los gastos de personal, espera, ¿qué gestión hace el rector y su equipo para que no haya suficiente dinero para lo que tendría que haber? Pues a lo mejor hay demasiadas facultades y a lo mejor habría que elegir hacer poco y bien que todo y mal. Lo que hace muy bien es salir en televisión. Sale constantemente en televisión y eso le lleva muchas horas. Y luego hay otra cuestión también. Tiene mérito. Y es también la carga burocrática que tiene el profesorado de la universidad, que yo eso me imagino que estás hasta las narices. Tremendo. Es tremendo. Es que incluso la mera cuestión de anecarse uno, tiene una complejidad de justificantes, de portadas, de no sé qué, de títulos, es impresionante. Entonces, claro, que luego se va el papel y ¡ay, qué buenos somos! Pues no, lo que hiciste fue quitarle horas al profesor para prepararse y hacer una buena financiación, por ejemplo, puede incluir también personal auxiliar que ayudase a gestionar, por ejemplo, proyectos europeos, que es una cosa que es bastante compleja también. Estamos peleando por ello. Desde el vicerrectorado de investigación actualmente es lo que hay en otros países. Se trata de formar a los equipos para que pidan proyectos europeos, para que pidan dinero. Yo abogo, primero, porque también soy liberal, por la posibilidad de elegir. Igual que mis padres eligieron colegios privados para sus hijos, yo he elegido los públicos con la confianza de que estaba dando lo mejor. Punto número 1. Bien la cosa. Bien, hombre, brillantes. Punto 1. Punto 2. Que si vamos a llamar a algo universidad, tenga que tener unos mínimos y unos requisitos, sea pública o sea privada. Y luego, el resultado, los rankings, lo ha dicho él. Hay unos rankings internacionales. ¿Cuántos premios Nobel? ¿Cuántas publicaciones tal? Entonces, ¿quién entra bien? Y la Carlos III entra, la Universidad de Barcelona entra, y la Pompeu Fabra... Bueno, somos una universidad pequeña, pero estamos dentro de los 500, no te quejes. No, sí, claro, aumentamos... Bueno, anda, estoy hablando de las... Vamos a hablar de las públicas, yo también, Bueno, vale, pero quiero decir, no hay muchas... Hay un montón... Han abierto en los últimos años un montón de universidades privadas en España y ninguna de esas está con la de los rankings buenos. Luego, no creo que la privada... Y ahora, al señor presentador. Vamos a ver. El mejor sistema educativo en Europa y donde salen los niños más preparados de acuerdo a un informe que se publica todos los años es Finlandia. Bien. Creo que era, ya no es. Bueno, pero se están flequeando, pero hasta ahora digo, oye, ¿por qué no cogen y no copian? Bien, entre las múltiples cosas que he tenido que hacer para acreditarme, aparte de las valoraciones de los alumnos, estancias de investigación, pues uno de ellos cogí y me fui a Finlandia. Bien, la universidad finlandesa es gratis. Gratis para el alumno. Incluso les sorprendía. Como la de Oviedo. Ahora. Pero quiero decir, les sorprendía que tuviese que pagar. ¿Cuánto paga un Oviedo? Bueno, pues es un porcentaje y demás. Con lo cual, estamos hablando de financiación pública, de mucho dinero para la universidad pública, de valorar mucho la figura del profesor. Es decir, aquí parece que el que es maestro y si ya le falta poco menos que una garcillada, vamos tal, no, si el chico vale, ingeniero tal, no, forma a los maestros. Tienen prestigio, tienen prestigio, preparan y tienen un sistema bien preparado, con lo cual sus alumnos también preparan. Y su universidad es pública. Pero todo eso se gana, el prestigio se gana, no se da por hecho. No se da por hecho. Claro. Bueno, y ahí es donde quería llegar yo. Claro. Yo creo, te lo han ganado. Solo 2 frases. Creo que sería un ranking mejor la fama que tiene una facultad concreta, que el boca a boca funciona,
Creo que es más efectivo que todos los documentos que solo aumentan la burocracia y uno tiene que estar horas y horas y horas y horas. Creo que la gente, el prestigio, que es lo que dice Neira, el prestigio es mucho mejor indicador que todos los papeles que nos inventemos. Bueno, Ana, eso es como si yo Pero ahora el me problema- pongo el problema a es- opinar ahora no de sé. horticultura. Siempre, Vamos a ver, no, Pero- siempre lo ha prestigio- habido. Tú cuando vas al dentista te informas Pero vamos o a ver, vas pero- a... Ah, no, este que estudió pero que- Oviedo. Ana, pero el que problema- no estamos opinando de colores, el rojo nos parece No, precioso no, a ti y a mí. no, Estamos tú- hablando del resultado de una universidad que está todo Pues descubierto. paupérrima, que la de estamos Oviedo hablando- paupérrima. Ana, el problema- La de Oviedo paupérrima. Ana, Bueno, el pero problema- es el que hay problema es unos que- rankings internacionales y Y está estamos Cambridge- abajo. Bueno, Ana, La de pero Oviedo vamos a ver. abajo. Bueno, pues tendremos que Hay un mejorar. problema- Hay un problema y es que, vamos a ver, no quiero ofender a nadie, pero la universidad en general en España es mediocre. No voy a decir Sí. que sea mala ni mucho menos, pero es más bien mediocre. Y no quiero ofender porque no creo que sea un problema de pero profesorado. bueno, las verdades son ni así. tal. Yo creo que cualquier ranking lo atestigua. La universidad, digamos, mediocre. Puede haber alguna universidad mejor o peor, pero es una universidad mediocre. Por lo tanto, y además la gente no entiende la competencia entre universidades. Es decir, la gente no va a una universidad porque sea mejor que otra, en principio, salvo algunos casos muy concretos. Digamos que la gente va a las universidades que le tocan, la que está en su provincia o la que está cerca de su provincia, ¿vale? Por tanto, ahí empezamos porque digamos que el nivel de mediocridad es general. Igual que el sistema, y eso PISA lo atestigua, digamos el sistema de secundaria y de secundaria, el sistema educativo preuniversitario también es mediocre, no es malo, Un poquito pero mal, es mediocre. un poquito Estamos por muy debajo lejos de de los más mediocre. brillantes, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones de los muchos debates que tenemos que desarrollar en España es qué pasa con nuestra educación. Porque claro, las competencias de nuestros chicos en muchos casos, y dejo de lado alguna ingeniería y alguna cuestión de estas muy específicas, en general, no son tan buenas como las de los chavales de otros países, en general. No son tan No, buenas no, como no, el no es promedio. eso. No, no, y no, que no, llevamos un un momento, proceso. perdona. Bueno, termino. Entonces, claro, el problema que nos encontramos es que en el futuro, en el presente también, digamos que nuestros chicos tendrán que competir probablemente en el mercado, no en el mercado de trabajo, pero sí en el mercado mundial, por ejemplo, con los chavales del Extremo Oriente, que parece que por lo menos en PISA dan una formación espectacular. Y las universidades chinas, igual que las norteamericanas, están empezando a subir en el ranking de Shanghái. ¿Cómo vamos a competir con todo eso? ¿Cómo vamos a competir Interesa con competir. nuestros chicos? Interesa Sí, pero- competir porque yo veo No, al gobierno parece que- diciendo no sé Entonces- cuántos de ayuda Entonces habrá que plantearse, gubernamental. yo creo que el sistema educativo, no solamente el español, sino de la mayor parte de los países europeos, requiere un replanteamiento. Y el sistema universitario también. O sea, no puede ser, me parece un poco absurdo, por lo menos que el sistema, digamos, que el sistema preuniversitario, que en secundaria la media de la nota sea notable, por ejemplo. Es una cosa que me sorprende muchísimo, que sea un 7 y pico, un 8, la nota media que llevan los chicos cuando van a acceder a la universidad. Claro, si te pones números clausus te llegan todos prácamente, porque pones Bueno, un pero 8 y eso hubo pico. que poner 14 y dentro de Llegan, poco habrá que claro. poner 20. Después tienes después en la universidad. Tiene todo el mundo. Yo vuelvo al principio. Yo creo que la universidad es un privilegio. Es un privilegio. Por Es una tanto, necesidad. es un privilegio que debe ser todo lo igualitario por mérito y capacidad posible, pero un privilegio. Es una necesidad. A ver, Entonces, a bueno, partir de ahí, solo bajo una mi punto de puntualización. vista, hay que primero que seleccionar bien al alumnado, que es una Correcto, clave del asunto. correcto. Eso ya no se del puede asunto. decir en voz Y alta. después, a lo mejor tenemos que perfeccionar, porque efectivamente el profesorado en principio tiene que pasar un curso sonoro bastante severo, sobre todo hasta que se llega a titular, que hay que andar publicando como loco y asistiendo a ¿No? congresos. Y de como titular a loco. catedrático, ¿quieres que te lo cuente? Eso ya no Porque lo sé, ya me lo contarás. Tremendo. Pero es algo, A ver, muy... sobre los ingenieros, rápidamente. No es que los ingenieros españoles sean malos. De hecho, por ejemplo, en empresas de ingeniería de caminos, de construcciones, España es puntera. Lo que pasa es que tenemos pocos, porque no hay suficientes que puedan estudiar eso. Ese es el problema no de España, de toda Europa. Porque en Alemania, que tenía mucha fama y que también pues el otro día vi una estadística en el instituto la comprensión lectora y en ningún estado alemán llegaban al 50%. Por eso estoy diciendo En que... ningún estado alemán, es que se dice pronto, Estoy diciendo que en O sea, Europa esto es quizá tengamos que generalizado. reparar. Bueno, Vamos. generalizado. Hemos Sistema tenido educativo. sucesivas reformas educativas que han rebajado la exigencia. Sí, y eso sí, lo sí, pero vemos aquí y en todos desafortunadamente en nuestros hijos. Al margen de que esa ESO obligatoria hasta los 16, como tienen que pasar todos, pues al final lo que se les mete un poco más apretado en bachiller. Claro. Como tengo ya una edad y llevo 30 años trabajando para la universidad, cuando era una recién egresada, bueno, trabajé primero en una compañía internacional,
bueno, pues yo explicaba en tercero de carrera, nunca he dado en primero y segundo porque las finanzas son específicas, y explicaba la condición de mínimo para una cartera de Markovits y demás. Hago condición de mínimo y tal. Nadie me preguntaba nada. Es una derivada. Las derivadas se aprenden más abajo de bachiller. Hoy es el día de hoy que me pongo a derivar, y bueno, y llegamos a la condición de mínimo con una derivada. ¿Podría repetir? ¿Podría no sé qué? Digo, no, ¿podrías repasar tus apuntes de la ESO o de bachiller? Porque yo no te lo voy a explicar. Y cuando se lo dices así, uy, está qué cara de sargento. Es que esto es así, y yo tengo esa fama, y lo siento mucho, porque mi función no es explicar una derivada. ¿Cuál es el problema? Es que si la selectividad no filtra, porque necesitamos alumnos o porque el alumno nada menos preparado. La gente quiere llevar a sus hijos a la universidad, ya, pero es que a lo mejor no necesitamos tropecientos abogados y tropecientos economistas, a lo mejor necesitamos fontaneros y demás, y la FP está revalorizándose, está subiendo, y me alegro muchísimo. Nos hemos estado limpiando ese complejo, el hijo del obrero a la universidad, el hijo del obrero que da la tuya y deriva a la universidad y gratis, y se lo pagamos. Yo quiero gente capaz. No me importa si es hijo de Pepito, fue gente capaz y que estudie. Y ya está. Pero yo me encuentro con otro material que entra por la puerta. ¿Qué haces? O respiras, punto 1. No te los puedes cargar a todos, que podrías, porque si no, el vicerrectorado te dice, oiga, ¿usted por qué suspende tanto? Y al final tienes que hacer papeles para explicar por qué suspende tanto. Haciendo eso es imposible que la universidad sea excelente. Y además lo que sabemos y lo que sabemos... Pero es que lo que nos deriváis de los centros de secundaria cada vez es peor, amiga, entonces ¿qué hago? Y luego lo que sabemos también es que las universidades privadas que vienen a Asturias, como la mayoría de las que están en España, lo que sirven es para que aquellos que no tienen no llegan a la nota de corte, que repito, no es demasiado exigente en la mayor parte de los grados, y que pueden pagarse la matrícula, cursen un curso universitario. No, pero precisamente los que vienen, lo que van a abrir es enfermería y medicina. ¿Qué pasa? Que todos los que quieren entrar en medicina, que no tienen plaza, se matriculan en enfermería, con lo cual se infla la nota. Y gente que de verdad tiene la vocación y que serían magníficos enfermeros y enfermeras, no entran por eso. Justo en medicina está inflada la nota de corte. Bueno, porque no hay suficientes plazas. Igual que mucha gente que quiere hacer medicina y tiene vocación y se tiene que ir a Madrid a otra, bueno, pues ya está. El problema de la financiación, es decir, al Principado le sale muy caro han venido a cubrir un hueco de mercado. Y ya está. Y han venido a dar enfermería, en medicina, seguro que no vienen a dar el grado Sociología no vienen a dar nadie. Pues Sociología no. Y económicas tampoco. Te equivocas. La EPI tiene muy buena fama y le sobran plazas. Y además que van a ser gratis. ¿Quién va a estudiar el grado de mecánica de la nebrija? Que no. La forma de discriminar en ingeniería, en la EPI y en todas las demás, no hay números clausus, pero el primer año ya limpian. Claro. Pero hay otro tipo de ingenierías más innovadoras, porque como dije antes, la universidad va a rebufo, que van a ofrecer, la privada, no me extrañaría que ofreciera combinaciones diferentes de tipo bioingeniería que no se oferten en la EPI en cuanto a grados dobles, másteres y especificidad, de verdad que podemos presumir. Sí, pero van a ofrecer cosas que no se ofrecen. O sea, ¿entiendes? Van a ofrecer, no me extrañaría, lo veremos, pero no me extrañaría que se ofrecieran cosas que no se ofrecen en la EPI. También de la rama de ingeniería, innovadoras, porque la universidad va a rebufo, la pública va a rebufo. Bueno, de momento aquí en Asturias a lo que vienen es a cubrir huecos, ¿vale? Vienen a cubrir huecos, ya veremos con qué éxito. Y tal, parece que ellos han hecho su estudio de mercado, saben que hay muchos estudiantes que con éxito. en Madrid estudiando en Madrid en sus facultades, estudiando esto, y dicen, prefiero tenerlo aquí. Y después el Principado está encantado subcontratando digamos, los estudios en universidad privada. Otra cosa es que luego las dos almas del gobierno se hayan peleado y eso haya desembocado en la gratuidad universitaria, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, ¿no? Un tema que no hemos tocado del alumnado. Años A, una amiga. De toda la vida, pues el hermano lo pasó muy mal para sacar Derecho en Oviedo. Y ella quería estudiar Derecho y dice, me voy al CEO. Bien, lo sacó. Hay algo que no se dice, pero de la misma manera que van a entrar enfermeras y médicos en esas facultades nuevas,
entrará enfermeras, pues que a lo mejor tienen un 5 de media en la EBAU. Es difícil, pero bueno, la PAU. Quiere ello decir, nos guste o no oírlo, que el que entra en medicina o el que entra en enfermería, la Escuela de Enfermería de Gijón o de Oviedo, la pública, con una espectacular nota, con toda seguridad son buenos alumnos, serán buenos estudiantes y tendrán un extraordinario nivel. ¿Eso no quiere decir que sean buenos médicos? Bueno, hay más probabilidad. Bien, hay más probabilidad. A mí me da pena de la gente que teniendo vocación, por no llegar a esa nota que es elevadísima, entra en el otro lado. Ahora, de la misma manera, habrá hijos de papá o gente que lo pueda pagar, que vaya a hacer enfermería y que pagando, guste o no, se va a sacar su título de enfermería que ni de chirigota se sacaría en la pública. Y yo te pregunto, de tu amigo que estudió Derecho, de tu amigo que le costó sacar Derecho, ¿ejerció luego? ¿Ejerció de abogado? Estudió diplomacia y la carrera diplomática, no sacó las oposiciones y le fue bastante mal. Y sin embargo, mi amiga que se fue al CEU, que era estudiosa, le dio miedo, pues ahora está ejerciendo de abogada en Holanda y ganando una pasta monumental. ¿En el CEU porque no tenía la nota o porque le costaba aquí? ¿Cuál fue el que le costaba aquí? No, le costó al hermano, que era muy listo, y ella viendo eso, digo, pues me voy al CEU y ya está. Bueno, pero el hermano lo que pasa es que no le gustaba. Bueno, mira, alguien que niegue que en la privada, pagando más tarde o más temprano lo vas a sacar, tal, en la Carlos III, como no seas buen estudiante, descuida. No, yo lo que digo es que buenas notas no te hacen un buen médico. Eso siempre fue la difamación contra la enseñanza privada. El que paga, aprueba. No. Siempre se dijo eso. Digamos, pero no es verdad. Javier. La facultad privada, la universidad privada, si hace eso, regala las notas, se degrada totalmente. Javier. Por ejemplo, la de Medicina de Navarra tiene muchísimo prestigio. La de Medicina de Navarra privada tiene muchísimo prestigio. Ya lo dijimos antes, que las universidades. Y los universidades. de ahí también. Hemos dicho que las universidades como la de Navarra, las de los jesuitas, ICAI, todas esas son de toda la vida. Son de toda la vida, que están muy acreditadas. Y no es nada fácil entrar, ¿eh? Pero claro, es que hay otras que sí. Nombres de universidades cuyo prestigio es prácticamente nulo. Y que lo que cubren es que no puedes meter todo en una bolsa. Claro. Es lo que ni público ni privado, por eso hablamos de calidad. Hablamos de calidad y hablamos de unos mínimos. Y este decreto de la señora ministra me parece que estupendo. Antes no existía, efectivamente, que antes no existía y la de Navarra, que es privada, tiene privilegio. Tira eso de la ministra, tírala a la papelera. Eso es burocracia. Ese gobierno que tenemos, eso de la ministra. Pero por lo menos ha hecho un intento de filtrar, que las hay dando, regalando. Ha hecho lo típico, contra lo privado y a favor de lo público, típico de la izquierda, nada más. Ha hecho eso, una cosa tan elemental como esa. Ella no ha puesto esto privado sí, esto público sí, esto privado no. Usted llega a estos mínimos. Usted se puede llamar universidad. Y luego también otra cosa que habría que ver es cómo, digamos, en el caso de una persona con vocación, pero que por lo que sea, no tiene la nota necesaria para entrar en un grado exigente, pero que sin embargo es que tiene vocación, tiene unas notas más que aceptables tal. Esa persona va a quedarse o va a estar sin matrícula en el caso de que no pueda, o en caso de que no pueda pagar la matrícula de la privada, que son como 10.000 al año más o menos. Sí. O cabe la posibilidad también estas universidades privadas tienen su sistema de becas, pero debe ser bastante reducido. Yo por lo que vi más o menos es bastante reducido. Pero claro, a lo mejor hay que plantearse también que igual que hay becas para la pública, puede haberlas también para la privada, que te costen en parte siquiera la matrícula. No sé si eso es posible. Lo veo difícil. Pero las privadas, quitando esas históricas que están bien financiadas y funcionan muy bien, que son 4, Deusto, la Clínica de Navarra, la Universidad de Navarra en general, alguna facultad de la Pontificia, por ahí, que son 4 de toda la vida. Las de la Iglesia casi siempre, salvo la Pompeu y alguna otra. La Universidad Católica de Valencia. Quitando eso, las privadas, que son todas estas que aparecieron estos años, muchas, están en una desventaja enorme con la pública. No iba a usar la palabra chiringuito, pero no, esa es despectiva. Sí. Pero son pequeñas instituciones al lado de la son tan pequeñas, universidad pública. No son tan pequeñas. La universidad, la Alfonso X el Sabio, tiene un tamaño ya de más de 10.000 alumnos, no recuerdo cuánto. Llevan 30 años operando. Sí, yo recuerdo cuando empezaron, porque me acuerdo estar allí en el campus, tal, o sea, no son tan pequeños, ¿no? Es como cuando hablas de sanidad privada, sanidad pública. Lo que hay que plantearse, Javier, es un juguete al lado de Luca. Javier, lo que hay que plantearse a lo mejor es por qué universidades como las universidades privadas, después de 30 años,
no consiguen, o podemos decir incluso tampoco consiguen financiación para investigación, ni consiguen que haya gente que invierta, digamos, en esas universidades, digamos, para tener, digamos, mejores profesores, Ni etcétera. tienen etcétera. un puesto Claro. destacado en los rankings. Exactamente, Así o sea, hay que al final- plantearse qué es lo que pasa ahí. Porque las universidades privadas, repito, salvo excepciones, y algunos posgrados, los posgrados... ¿Cómo? ¿Por qué una universidad es como una orquesta? Se tarda 100 años en hacer. Es una institución que se tarda decenas de años en hacer. No es pone la funda, es un edificio, contratas a los profesores y ya está, ya tienes la universidad. No, pero no, eso lleva Hay que años formar, y años y generaciones. 30 años son... crear 30 equipos, Equipos, lleva- conseguir Pero el 30 años prestigio. lleva un siglo. Hacer que, una universidad lleva un que la siglo. gente, que llegue a la gente de a pie Vamos a ver. ese nombre y ese Sí, prestigio. pero en la europea o en la Alfonso X, los profesores que entraron de jovencitos están ya para jubilarse. O sea, ya tienen una generación, ya tienen tiempo de crear escuela, o sea, ¿vale? O sea, por ejemplo, la Carlos III es contemporánea, sobre poco más o menos, porque es de los años 80, la Carlos III, si no me despisto, es de los años de finales de los 80, debe Bueno, ser. yo creo que también hay que diferenciar entre las facultades y la universidad al completo, porque la Carlos III También. tiene facultades, ¿no? Y otras que no. ¿Cuál era la que llevaba la gregoriana? ¿Cuál era? ¿La Carlos III? Sí, porque era Gregorio Peces Era Barba Peces el Barba, primer sí, rector sí, sí, y sí, fundador de la gregoriana. universidad. Sí. Me encajaría que fuese eso, o sea, que bueno. Bueno, entonces, ¿sí o no a las privadas en Asturias? A mí me parece que el Principado pues, ha tomado una decisión correcta. ¿Es poner todo tipo de trabas? El decreto, lo miré, salió en el BOPA el martes. Ya. Ya está. Por eso. Ha aprobado lo que puede aprobar. ¿Sí o no? La Estamos fuera Universidad de tiempo. Europea no. ¿Por qué? Porque no pasa el filtro de NEDCA ni pasa este nuevo decreto, con lo cual... Yo siempre digo que sí, ahora que vamos a ver qué resultado tenemos Ana, en el sí. Sí. Bueno, pues es que estamos ya fuera de tiempo. Gracias a los tres invitados por vuestras sabias y académicas opiniones. Gracias a vosotros por habernos seguido y volveremos el próximo jueves con otro tema de actualidad también interesante. Buenas noches. Buenas noches.